Bienvenidos al Imparcial de su noticiero Venevisión. Les saluda Carolina Zulbarán. Comenzamos informándoles lo que ha sido noticia durante esta semana. Miles de ciudadanos se concentraron en los alrededores de la base aérea La Carlota para enviarle un mensaje a las Fuerzas Armadas Nacionales, según la convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática en la jornada número 85 de manifestaciones. Las personas se mantuvieron pacíficamente en el lugar hasta las 4 de la tarde, cuando se dio por concluida la manifestación. Sin embargo, un grupo no se retiró y algunos integrantes de la denominada resistencia pasaron hacia la base. Efectivos de seguridad los dispersaron con lacrimógenas, perdigones y chorros de agua a presión. Las fuerzas del control público actuaron también en Altamira y Los Palos Grandes. Hubo reportes de varios heridos y detenidos. Durante la conmemoración del 196 aniversario de la batalla de Carabobo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció una presunta operación para hackear y sabotear el sistema informático del Consejo Nacional Electoral, con el objetivo de impedir la Asamblea Nacional Constituyente. Desde el patio de la Academia Militar, el presidente Maduro recibió la marcha de dirigentes y simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes se movilizaron desde Plaza Venezuela para celebrar los 196 aniversario de la batalla de Carabobo y también para rechazar los cuestionamientos de la oposición contra el accionar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la contención de manifestaciones. Los simpatizantes del gobierno desestimaron las intenciones de intervencionismo que, a su juicio, tiene Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. En respuesta a la petición del presidente Nicolás Maduro para que el secretario general de la Organización de Estados Americanos renuncie a su cargo y así Venezuela permanezca en la OEA, Luis Almagro aceptó la propuesta y ofreció su cargo a cambio de elecciones libres y transparentes, con observación internacional y sin inhabilitados, liberación de los presos políticos, reconocimiento pleno de los poderes del Parlamento venezolano, la apertura de un canal humanitario y que se detenga el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, que tildó de inconstitucional. Este sábado 24 de junio se conmemoró el 196 aniversario de la batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano. En el campo de Carabobo se realizó un evento cívico-militar que contó con la participación de varios dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, entre ellos el vicepresidente para el área social, Elías Jagua. Por su parte, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, afirmó que Venezuela se encuentra en otra batalla por su independencia y soberanía. Expresó que la lucha debe darse por la vía electoral para garantizar la paz en el país y declaró que de perder una elección, el gobierno reconocerá su derrota, pero de resultar ganador, harán respetar su triunfo. Familiares de David José Vallenilla, de 22 años de edad, quien murió este jueves en la autopista Francisco Fajardo, acudieron a la morgue de Bellomonte a retirar el cuerpo del joven. Hemorragia interna por perforación de pulmón, corazón e hígado, producto de múltiples disparos de arma de fuego, fue el resultado de la autopsia entregada a los padres de David Vallenilla y al Ministerio Público, organismo que estuvo presente en el proceso encabezado por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. El presidente de la República, Nicolás Maduro, repudió que grupos armados financiados a su juicio por sectores de la oposición pretendieran atacar la base militar de La Carlota. Asimismo, ratificó la prohibición del uso de armas de fuego para el control del orden público. Caraqueños participaron en el trancazo que convocó la Mesa de la Unidad Democrática para rechazar el asesinato del joven de 22 años de edad, David Vallenilla. Manifestantes se apostaron a las afueras del Consejo Nacional Electoral y de otros puntos del centro de Caracas. Enrique Quintana fue designado director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en sustitución de Andrés Eloy Méndez, quien es candidato para la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno de Estados Unidos rechazó las reuniones de alto nivel propuestas por el presidente Nicolás Maduro. Washington recomendó al primer mandatario discutir dentro de Venezuela los problemas del país. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, condenó el asedio a la base militar de La Carlota y lamentó la muerte del joven David Vallenilla. Señaló que los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, responsables por los asesinatos ocurridos durante las recientes protestas, serán presentados ante la ley.
La Mesa de la Unidad Democrática asumió los artículos 333, 350 de la Constitución y desconoce la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Para Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo se ha puesto al margen de la Carta Magna, por lo que sus acciones son inconstitucionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció cambios en su gabinete ante la postulación de varios ministros a la Constituyente. Delcy Rodríguez se separa de su cargo al frente del Ministerio de Exteriores y en su lugar fue designado Samuel Moncada. También adelantó cambios en el alto mando militar, aunque ratificó al ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. Uno de los cambios es del comandante de la Guardia Nacional, el mayor general Sergio Rivero Marcano, quien sustituye al general Antonio Benavides Torres, que fue designado como jefe de gobierno de Distrito Capital a Antonio Benavides Torres. Una resolución sobre la crisis política en Venezuela quedó fuera de la Asamblea General de la OEA al no conseguirse incluir la creación de un grupo de contacto en la resolución sobre derechos humanos. La delegación de Venezuela en la OEA acusó a los miembros de esa organización de echar gasolina a la candela en lugar de llamar al diálogo y a la paz y de hacer un uso político y selectivo del tema de derechos humanos en la Asamblea General. La Asamblea Nacional denunció que grupos violentos intentaron agredir a sus trabajadores quienes manifestaban frente a la sede administrativa del Parlamento. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, calificó la muerte del joven David José Vallenilla, ocurrida en la autopista Francisco Fajardo, como un terrible asesinato. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, consideró que el llamado de la oposición a invocar el artículo 350 de la Constitución busca promover la muerte y violencia en las calles. El concejal del municipio de Chacao, Diego Charifker, aseguró que la activación del artículo 350 de la Constitución por parte de la Asamblea Nacional busca restituir el hilo constitucional que a su juicio se ha perdido en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia admitió la solicitud de antejuicio de mérito contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. La sala plena del máximo tribunal del país, presidida por el magistrado Michael Moreno, admitió la solicitud interpuesta por el diputado Pedro Carreño contra la titular del Ministerio Público por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, calificó como un nuevo golpe a la constitucionalidad la decisión del TSJ en su contra. Enfatizó que las instituciones no pueden ser para amenazar y agregó en palabras textuales que si esto le pasa a la fiscal general, ¿qué quedará para el ciudadano de a pie? Para Ortega Díaz es clara la parcialidad de algunos de los magistrados y aseguró que debieron inhibirse. En la Asamblea General de la OEA en Cancún, México, los cancilleres de los países miembros no lograron aprobar ninguna de las dos resoluciones sobre la situación de Venezuela. La canciller Delcy Rodríguez había adelantado que cualquier decisión no iba a ser aceptada por el gobierno venezolano. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó como otra flagrante ilegalidad la decisión de la Sala Plena del TSJ de admitir el antejuicio de mérito en contra de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. El Consejo Nacional Electoral publicó en su página web la lista de candidaturas para la elección de los miembros a la Asamblea Nacional Constituyente. El paso de la tormenta Brett por nuestro país dejó como saldo una persona fallecida en Caripe, estado Monagas. El Vaticano aseguró que la reciente decisión del gobierno venezolano de convocar una Asamblea Nacional Constituyente hace peligrar el futuro democrático del país. El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, recibió del parte del gobierno nacional los insumos para atender a las personas afectadas por el paso de la tormenta Brett. El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Miguel Mateus, denunció ante el Ministerio Público a todos los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Jorge Arriaza, ministro de Desarrollo Minero y Ecológico, y Miguel Pérez Abad, presidente del Banco Bicentenario, entregaron 7.000 millones de bolívares para financiar proyectos de mineros artesanales. El gobierno de Brasil detuvo el envío de 80.000 bombas lacrimógenas a Venezuela adquiridas a través de la empresa Cóndor. En el estado Zulia, el sector panadero se declara en emergencia ante la falta de harina de trigo para la elaboración del pan. La constructora brasileña Odebrecht, acusada por corrupción, informó que su línea empresarial fue sometida a un programa global de saneamiento. No permitas que te prohíban ser tú. Ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hacen menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate.
Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Todo lo que hay que saber y conocer del proceso constituyente, con los protagonistas y personajes que son noticia. El llamado es al PSV, el llamado es al chavismo, el llamado es a la oposición, el llamado es a todo el país, a que construyamos en estos días una unidad nacional de tal tamaño que el presidente de la República, Nicolás Maduro, y su camarilla entiendan que la constituyente es absolutamente inviable y que no ayuda para nada a Venezuela. Aquí hay una proposición que hace el chavismo y la oposición no la ha aceptado, no está dispuesta a eso. Y tú te preguntarás por qué no lo hacen. Sencillamente porque no tienen un enfoque. Enrique Márquez, diputado ante la Asamblea Nacional por la MUD, y Jesús Faría, dirigente del PSV y candidato a la constituyente, estarán al descubierto con Endrina Yepes, este domingo a las 10 de la noche. Mucho más que ver. Venevisión.